Vamos a dar un repaso rápido a las oraciones subordinadas sustantivas. Empezamos. Aquí tenemos una de ellas que ya analizamos el otro día, os la mandé por WhatsApp. Y bueno, en este caso comentar simplemente que tenemos una oración subordinada sustantiva de complemento indirecto. Fijaos sobre todo en el nexo, a los que, ¿de acuerdo? A quién, a quiénes, a los que, al que, a la que. Ese tipo de nexo nos está indicando oración subordinada sustantiva de complemento indirecto. Se puede sustituir por le. Le darán una exención de impuestos. Bien, lo más interesante también de la oración es que lleva un complemento agente porque el verbo está en voz pasiva. Me refiero al verbo de la subordinada. Y por lo demás tampoco tiene mucha más complicación. Si os fijáis, es una de las que ya os mandé, pero por si acaso no la conserváis para que la tengáis. En la segunda, estaba sorprendida de que yo pretendiese algo. Aquí tenemos una oración subordinada sustantiva de complemento del adjetivo. Si nos acordamos, son aquellas que empezaban por de que o de más infinitivo. ¿Cómo se sabía? Pues tenemos que mirar el antecedente, que es la palabra que va delante. Sorprendida es un adjetivo, por lo tanto, de que yo pretendiese algo, está complementando a ese adjetivo. ¿Qué peculiaridad tenían esas subordinadas de complemento del adjetivo? Pues que nunca forman un complemento autónomo, siempre van dentro de otro complemento. Ocurría lo mismo con las de complemento del nombre y con las de complemento del adverbio. Aquí tenemos otra oración. Es posible que el colectivo se haya atrasado. Si os acordáis, el colectivo es un autobús. Es una oración que está sacada probablemente de una lista de argentinos y demás, o de algún otro país de América, seguramente de Argentina. Por eso pone colectivo. Bueno, lo importante es analizarla. Se trata de una oración compleja y sobre todo, si os fijáis, la subordinada que aparece ahí es de sujeto. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque empieza por qué, es una conjunción, y si os acordáis, las únicas que comenzaban por qué conjunción son las de sujeto, las de complemento directo y las de atributo. Se puede sustituir por eso. Eso es posible. ¿Podría ser de complemento directo? Vamos a probarlo. Se podría sustituir por lo es posible o la es posible. No tiene ningún sentido, por lo tanto no podría ser de complemento directo. ¿Podría ser de atributo? Tampoco. Si la oración principal ya tiene atributo, es posible, el resto no puede ser de atributo. Por lo tanto, solamente puede ser de sujeto. Además, cuadra perfectamente porque se puede sustituir por eso. Insisto, se sustituye por eso toda la oración completa, la subordinada, que el colectivo se haya atrasado. Vale, vamos a ver otro complemento, otra subordinada. Regaló un coche a quienes ganaron el concurso. Aquí tenemos otra de complemento indirecto que se puede sustituir por les regaló un coche. Como veis, el nexo está en plural, por lo tanto hay que sustituir en plural en vez de les. Y por lo demás, pues los complementos ya los conocéis de sobra, lleva dos complementos directos, cada uno con su verbo, eso es importante. No significa que el mismo verbo lleve dos complementos directos, sino cada uno va con su verbo. Si os fijáis, el concurso va con el verbo ganaron y un coche va con el verbo regaló. Vamos a seguir un poquito con algunas más. Tengo intenciones de salir con ella. Oración subordinada sustantiva de complemento del nombre. Aquí tenemos un caso de las que empiezan por de más infinitivo. Bueno, pues lo mismo. Las que empiezan por de más infinitivo o de que es lo mismo, hay que mirar la palabra que va delante, el antecedente. Como el antecedente es un sustantivo, sería de complemento del nombre. Y bueno, el único complemento que aparece ahí, dentro de la subordinada, sería con ella, que es complemento circunstancial de compañía. El verbo salir, al estar en infinitivo, pues se pone impersonal. La de más abajo, el cohete fue despegado
por los primeros que colaboraron en su creación. Aquí tenemos una subordinada sustantiva de complemento agente. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que mirar el verbo de la oración principal, es decir, aquel que está fuera de la subordinada. Fue despegado está en voz pasiva, lo cual nos está indicando que el complemento que viene a continuación es agente. Y además empieza por. Por los que, por los primeros, en este caso os comenté que por los primeros que se puede considerar todo nexo. Es igual que decir por los que. Lo único que a la hora de analizar habría que concretar que los primeros, lo hacemos en el margen derecho, sería el sujeto elíptico. Se corresponde con ellos, es decir, la tercera persona del plural. Si lo hacemos ahí sobre la marcha, resultaría un poco caótico, poner nexo, sujeto y tal. Por eso es preferible poner la explicación, digamos, en la parte derecha. Y por lo demás, lo único que aparece ahí es el complemento de régimen, que va dentro de la oración subordinada sustantiva, colaborar con o colaborar en, ¿de acuerdo? Colaborar es un verbo que necesita preposición para tener sentido completo, por lo tanto el complemento que lleva es de régimen. Y otra cosa también importante es que como la oración compleja, el verbo principal está en voz pasiva, el sujeto se llama paciente. La siguiente. Beber en la calle está prohibido. En este caso tenemos una subordinada de sujeto. Es de las que empiezan por infinitivo. E insisto, el infinitivo no es un nexo. Son oraciones que no llevan nexo y que empiezan por infinitivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en beber no hay que poner nexo, simplemente núcleo, verbo. Y como está en infinitivo, pues ponemos impersonal. ¿Cómo sabemos que es de sujeto? Pues lo mismo. Las que empiezan por infinitivo, solamente por infinitivo, que no lleven preposición ni nada adelante, solamente pueden ser de tres tipos: de sujeto, de complemento directo o de atributo. Es igual que las del que o de las del sí, por ejemplo, pero sobre todo coincide con las que llevan el que. Bueno, pues ahí tenemos la subordinada de sujeto que se puede sustituir por eso. Eso está prohibido y prohibido es el atributo, ¿de acuerdo? Es el atributo del verbo principal. Vale, bueno, pues no hace falta que recuerde que el verbo principal es el verbo de la oración compleja, es decir, es el verbo más importante de la oración compleja. Seguimos. Estuvo cerca de ser atrapado por la policía. En este caso, si os fijáis, tenemos una oración subordinada de complemento del adverbio. De más infinitivo, ser atrapado. Tenemos el caso del de que o de más infinitivo. Delante tenemos un adverbio, pues de complemento del adverbio. Y si os fijáis, va dentro de un atributo. Vuelvo a repetir también, aunque parezca un poco pesado. Los complementos del nombre, del adjetivo o del adverbio, es decir, las oraciones subordinadas que tienen esas funciones que acabo de decir, no son autónomas, sino que siempre van dentro de un complemento o del sujeto. Y la única peculiaridad que tiene esta oración es que dentro de la subordinada tenemos un complemento agente, que es propio de las oraciones que están en voz pasiva. Bien, pues ya hemos hecho aquí un repasillo de la oración subordinada sustantiva y a continuación os voy a subir algunos vídeos para que veáis ejemplos de las oraciones subordinadas adjetivas.